Vamos a leer ahora en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 33 hasta el final. Y dice así la palabra del Señor: ellos, oyendo esto, se enfurecieron y resolvieron matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honrado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, tened cuidado con lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se le unió un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él, y todos los que lo seguían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No sea que vosotros seáis hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Y ellos salieron de delante del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Este pasaje nos presenta un gran contraste. Dos actitudes, dos reacciones, dos maneras de ser, incluso. Y este contraste, curiosamente, se da entre las mismas filas de aquellos que no creen en Jesús, que no lo reconocen todavía. Ese contraste, pues, se puede ver, ¿no? O se puede esperar entre si es uno del mundo, o uno que es apóstata, o uno que es rebelde a Dios y al Evangelio, y un cristiano. Pero en este caso no es así. En este caso, los dos, digamos, partes de este contraste son los dos judíos, y los dos no creen en Jesús. Y la primera es una reacción del todo airada, del todo pasional, del todo, pues, irracional, ¿no? Que es la que leemos en el versículo 33, pocas palabras, pero fijémonos, ¿no? Dice: ellos, oyendo esto, se enfurecieron y resolvieron matarlos. Se enfurecieron, ¿no? Se dejaron llevar completamente, pues, por su pasión y por sus sentimientos, y no había ahí ningún freno de la razón, mucho menos del temor de Dios. ¿Y qué es lo que había dado pie a una reacción tan grave? Pues fijémonos, eran las palabras anteriores del apóstol Pedro, ¿no? Que ellos habían dicho: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Esta declaración es un error? No, hasta ellos estarían de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué entonces no lo reconocen? Porque eran los apóstoles quienes lo decían. Porque no eran ellos los que lo decían. Entonces fijémonos, ¿no? Esta actitud proviene de no escuchar a los demás, aun cuando los demás tienen razón, aun cuando los demás incluso están citando la palabra de Dios y la están citando correctamente y están diciendo la verdad.
A lo mejor es porque uno no lo dice. A lo mejor es porque uno piensa que toda palabra verdadera la tiene que decir uno mismo y todo lo demás pues están equivocados, ¿no? Tener lo que se suele decir en el mundo, ¿no? El monopolio de la verdad. Pues parece que era así. En todo caso, por otra parte, seguro que esta reacción fue por esa especie, digamos, de desacato, se puede decir, ¿no? Os hemos mandado estrictamente, rigurosamente, que no lo hagáis y vosotros no solamente lo hacéis, sino que habéis llenado la ciudad de toda la doctrina esta, ¿no? No estáis obedeciendo, nos estáis pasando nuestra autoridad por alto y estáis completamente desautorizándonos. Entonces vemos que esta es seguramente la razón de esta reacción. Ya digo, no solamente airada, es enfurecida, se llenaron de furor y ellos querían matarlos, porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Entonces, el furor comete locuras, ¿no? Y pues ya dice el Señor Jesús que cualquiera que se aire contra su hermano sin razón será reo del pecado del no matarás. Y aquí lo vemos, ¿no? Resolvieron matarlos, ¿por qué? Porque se habían enfurecido contra los apóstoles en este caso, hasta el punto que quisieron matarlos. Este es un testimonio muy claro en la palabra de lo que dice una y otra vez el libro de los Proverbios, ¿no? El necio al punto da a conocer su ira, al punto, ¿no? Instantáneamente, ¿no? No hay un tiempo en el que pase entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Le pasa algo por la cabeza y así explota. Y bueno, pues el que pase por en medio, pues ahí recibe. Bueno, pues esto es para tenerlo en cuenta. Todo el mundo, tenemos el corazón pecador. Todos tenemos, estamos compuestos por la misma carne, la misma naturaleza corrompida, pero no en todos se manifiesta de igual manera. Hay frenos para esto. Está el freno ya natural, ¿no? De la educación, ¿no? Está el freno de la buena educación, incluso de la buena etiqueta, ¿no? Que muchas veces es una manera educada y cortés de ser hipócrita. Pero por lo menos la parte esta, ¿no? Salvaje del furor y de sus consecuencias no se muestra, ¿no? Está entonces la parte de la educación, de las normas sociales, lo que antiguamente era la buena educación, y después están los frenos del Señor, están los frenos de su palabra, están los frenos de sus mandamientos, de conocer bien su palabra y de honrar la palabra de Dios allí donde esté, la diga quien la diga. Y esto es una cosa que tenemos que tener claro. Hemos de honrar la palabra de Dios, lo diga quien lo diga. No solamente nosotros, ¿no? Los reformados citamos toda la verdad de las Escrituras, ¿no? También hay otros hermanos, otras iglesias, ¿no? Y también citan la palabra de Dios, ¿no? Hemos de guardarnos de este tipo de actitudes, se puede decir, sectarias, ¿no? Y de considerarse quien tiene el monopolio de la verdad. No es una actitud buena. Hemos de tener una actitud abierta de escucha, ¿por qué no? ¿No? Hemos de tener una actitud también de allí donde alguien dice algo de la palabra de Dios, reconocerlo y pararnos ante ello. No sea que nos encontremos en este mismo problema. Y sobre todo está el freno del temor del Señor, el temor de Dios.
Y la segunda, pues, actitud refleja precisamente esto, ¿no? Ellos pues, se enfurecieron y resolvieron matarlos. ¿Quiénes serían ellos? Pues, bueno, aparte del concilio del Sanedrín, seguramente sería, pues, la parte de los saduceos, ¿no? Los grandes sumos sacerdotes, ¿no? Ya lo hemos caracterizado algunas veces, ellos son, pues, la aristocracia, la nobleza, ¿no? El que tiene el rancio abolengo, sacerdotal, que además pues, son muy conservadores, muy aliados con el poder político, como no podía ser de otra manera, en este caso romano, y después, por otra parte, muy racionalistas, sí, racionalistas, materialistas incluso, y que hacían poco caso a la obra de Dios en la historia. Ellos solamente aceptaban los libros de Moisés y no los libros de los profetas, lo que el Señor lo había dado a lo largo de la historia por hombres que Él había ungido de una manera extraordinaria y le había enviado al pueblo, y no cabía ninguna duda, era una obra de Dios. El Señor los había enviado y también la palabra que ellos habían dado era la palabra de Dios. Pero ellos no lo recibieron porque se puede decir que no era, por así decirlo, el conducto establecido, el conducto reglamentario, ¿no? Ya sabemos el conducto reglamentario, aquellos que no tenemos unos cuantos años y estuvimos en la mili, ¿no? Hay un conducto reglamentario también, pero bueno, el Señor evidentemente, Él se revela o Él, digamos, actúa por medio de los ministerios y las estructuras que Él mismo ha diseñado en su palabra, pero Él también actúa de manera extraordinaria, llamando, ungiendo y enviando, y en este caso a los profetas. Y de la misma manera que ellos fueron incapaces de recibir pues la obra de Dios en el pasado de los profetas del Antiguo Testamento, también la misma razón no recibieron al Juan el Bautista cuando el Señor lo levantó y lo envió a la nación de Israel. No recibieron tampoco el ministerio del Señor Jesucristo, que Él pues predicó y Él enseñó a multitudes e hizo milagros y señales que nadie pudo negar. Y de la misma manera tampoco recibió la palabra de los apóstoles, que iba confirmada, como hemos estado viendo, por el Señor mismo, por su poder, con los milagros, las señales, maravillas que Él hacía. No daban su brazo a torcer ante la obra evidente del Señor, pero vemos, como decíamos, otra actitud distinta, ¿no? En este caso dice que es un fariseo. En el libro de los Hechos, pues vemos que hay una cierta rivalidad, animosidad entre los saduceos y los fariseos, sobre todo al final del libro, cuando el apóstol Pablo es arrestado en Jerusalén y es llevado ante el concilio, ¿no? Y bueno, pues ahí se salva un poco, salva el pellejo, por así decirlo, pues, bueno, poniendo sobre la mesa, por así decirlo, esta rivalidad entre los saduceos y los fariseos, ¿no? Se ganó el apoyo de los fariseos. Los fariseos no eran tan apartados de la verdad como los saduceos. Tenían sus problemas, ¿no? Teológicos, espirituales, bien grandes. Lo leemos en, sobre todo, los evangelios, en la boca del Señor Jesús, que nos advierte que nos guardemos de la levadura de los saduceos, pero también de los fariseos. Ese ritualismo, ese formalismo, ese poner la tradición de los hombres a la misma altura que la palabra de Dios, perseguir la justicia de Dios por las propias obras, el querer presentarse ante Dios por sus propias fuerzas, ¿no? Y por sus propias obras, las obras de la ley. Todo eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que seguían la justicia de una manera, la justicia de Dios de una manera incorrecta, no por la fe, sino por las obras de la ley. Pero tenían unas buenas actitudes también en cuanto a la palabra de Dios. Creían que era la palabra de Dios, que Dios había hablado y había inspirado
a todos los autores bíblicos, por lo tanto a todos los profetas que el Señor había levantado extraordinariamente en el Antiguo Testamento. Y ahora pues vemos algo de esta buena actitud en uno concreto llamado Gamaliel, doctor de la ley. Gamaliel, doctor de la ley. Y este es uno de los personajes de la Biblia que coincide, se puede decir, o cuya existencia, un personaje de la Biblia que también aparece en la historia extrabíblica. Gamaliel lo encontramos, por ejemplo, en la Misná, uno de los libros, ¿no?, los comentarios de los judíos. Él era descendiente, no sé si hijo o nieto, de uno de los grandes comentaristas, doctores de la ley, Hillel, ¿no? Hillel era una de las dos grandes escuelas, ¿no?, de los fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces, él ya era de familia, ¿no?, de doctores de la ley. Su hijo también lo fue, su nieto también lo fue, grandes doctores de la ley. Vemos toda una saga, ¿no?, una saga de siervos de Dios, siervos de Dios porque estaban sirviendo en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto pues es una cosa que ha generado sobre todo el protestantismo, la reforma protestante. El catolicismo romano, por definición, no, porque tienen el celibato obligatorio y no pueden los siervos o los ministros casarse, por lo tanto no se puede dar esta saga de siervos o de ministros de pastores de generación en generación. Esto el protestantismo sí, ¿no? Y ha habido pues sagas auténticamente de pastores, ¿no? Y esto no lo hemos de mirar como algo negativo, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que querría un padre pastor? Sino que todos sus hijos pues también siguieran sus caminos en este sentido, ¿no? Entonces, en el caso de Hillel y de Gamaliel después, así fue. Y bueno, pues a tal punto era un personaje respetado. He estado comprobando antes la cita, la voy a decir así de memoria, que la Misná dijo de él, la Misná, este comentario de los judíos, que cuando el día que Gamaliel murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia cesaron. O no, murieron. O sea que vemos, son las palabras de lo más elogioso, porque estaba hablando de la gloria de la ley, de la gloria en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y después también la pureza, la abstinencia, que tiene que ver sin duda también con todos los ritos, la enseñanza ritual de los sacrificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente esto, sino también en un sentido moral, ¿no? Entonces es un personaje honrado que ha pasado a la historia de una manera honorable. Y la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, por ejemplo, dice que el nombre de los justos recibirá gloria perpetuamente y que el nombre de los impíos se pudrirá. Él recibió gloria, ¿no?, honra, pues por una vida dedicada al servicio de la palabra sobre todo. Y bueno, pues vemos también algo de su carácter, de su manera de ser espiritualmente en las palabras. Dice, versículo 34, Gamaliel, doctor de la ley, honrado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Esto parecería
una reunión de consejo, ¿no? que sacan afuera a los concernidos cuando se va a hablar de ello. Bien, pues continúa diciendo, les dijo, varones israelitas, tened cuidado, mirad bien, haced atención, como si dijera, ojo, cuidado, con lo que vais a hacer, con respecto a estos hombres. Y entonces, vemos, está citando aquí dos ejemplos del pasado, pero no del pasado lejano, ¿no? No de los tiempos de Moisés o los tiempos del rey David, no. De un tiempo de ese siglo, ¿no? 40, 50, 60 años atrás. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se le unió un número como de 400 hombres, el cual fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, el cual leemos en el principio del libro del Evangelio de Lucas, ¿no? Y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él y todos los que lo seguían fueron dispersados. Entonces, bueno, él tenía una lectura de la palabra, un estudio personal de la palabra, ¿no? Como hemos dicho, él respetaba la palabra de Dios y sin duda leía, pues, los acontecimientos, las historias, los relatos de la Biblia, pues, de una manera no solamente como una verdad histórica, sino también que se lo aplicaba personalmente. ¿Por qué podemos deducir eso? Porque hace lo mismo con las obras de la historia, o podemos decir con las obras de la providencia de Dios. Él ve lo que ocurre, él tiene los ojos abiertos, ve que a los justos pues le va bien y pues a los impíos pues no les va tan bien. Puede a lo mejor al inicio irles bien. A lo mejor al principio se les añade mucha gente, pero al final dice son dispersados. Y eso lo ven una vez y lo ven dos veces. Y el uno y el otro se convierten, por lo tanto, en dos testigos de la misma verdad. Y ellos son entonces capaces de ver atrás en la historia o ver incluso en el presente, lo cual es más difícil, porque viendo la historia es más difícil, ¿no? Es más fácil que viéndolo en el presente. En el presente uno no ha visto el final de la historia, ¿no? Que es el caso aquí. No se sabía qué iba a pasar, ¿no? Con estos que están aquí predicando, que no paran. Pero vemos aquí que él sí que sacaba estas lecciones y podía establecer entonces la relación con lo que vivían. Entonces vemos que esto nos sirve de mucho también, ¿no? Porque nos ayuda, ¿no?, a entender primero cómo hemos de examinar nosotros mismos nuestra obra, nuestras actitudes, nuestras acciones, por la palabra de Dios, pero también por las obras de Dios en la historia, en la providencia. Hemos de ser capaces, mirando a nuestra historia como cristianos, bueno, con la ayuda del Señor, por supuesto, pero hemos de ser capaces de poder ver los distintos personajes, las distintas acciones, ¿no?, los distintos casos que se dieron y el final de todas las cosas y sacar lecciones para nuestra vida, para nosotros. Y que esto nos guíe y que esto sea, pues, digamos, unos principios que nos digan por aquí sí, por aquí no. Y esto en el temor de Dios. En el temor de Dios. Porque esto es lo que dice el versículo 38-39. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. La prueba de ello, los dos casos anteriores. A pesar de los fuegos artificiales iniciales, se desvaneció, nada ha perdurado, borrado de raíz.
Ahora bien, si la obra es de Dios, por mucho que vosotros os opongáis, no la vais a poder. No vais a poder con ella. No se va a poder arrancar. Porque es imposible, porque si la obra es de Dios, Dios es el omnipotente, el todopoderoso. Es imposible. Metafísicamente, no puede ser. No puede ser y no será. Una obra de Dios que comienza en su consejo, pero también en su beneplácito, en su buena voluntad para su pueblo, que proviene de su misma alma y de su mismo corazón. Todo, sí, todo lo que ocurre, en cierto sentido, es voluntad de Dios. Pero no todo es voluntad de Dios de la misma manera. Y entonces esa voluntad de su beneplácito, del fondo de su alma, de su corazón, de sus propósitos, de sus proyectos, para que Cristo sea glorificado en la alabanza de la gloria de su gracia, pues esta obra que es de Dios, que la ha iniciado Dios en los corazones de los hombres, que Dios ha estado obrando, colaborando con ellos, nadie la puede erradicar, imposible. Antes, el que lo intenta es él el destruido. Y pasa. Nadie puede, pues, oponerse a Dios, hacer la guerra a Dios y encima vencer. Es que es imposible. ¿Qué cosa peor? ¿Qué pecado peor? Y qué, además, empresa más vana, más fútil y que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, ante una situación parecida, la que todavía pues es demasiado pronto para que se diga si sí o si no, no se ve pues un poco los brotes verdes, no se ven todavía los frutos, aunque lo sabía, porque el Espíritu Santo había sido derramado, aunque se habían producido milagros y señales y maravillas. Y sobre todo porque habían escuchado la palabra de Dios predicada por la boca de los apóstoles. Y Dios mismo da testimonio por su Espíritu Santo allí cuando o allí donde la palabra de Dios es predicada. Entonces no se puede decir que ellos eran todavía ignorantes o que no podían todavía juzgar. Ya muchos habían juzgado y se habían puesto por la gracia de Dios de parte de los apóstoles. Y habían sido unidos a la iglesia miles, tan solo por haber escuchado una vez predicar al apóstol. Porque el Señor les había abierto el corazón. Ellos, pues, el corazón estaba, pues, algunos completamente cerrados, otros un poquito entreabiertos, otros a lo mejor un poco más, ¿no? Pero que no se acaban de decidir. No se acaban de decidir cuando hoy es el día de salvación y hoy es el día que se tienen que decidir. Pero todavía no se han decidido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede tener la reacción del necio, que al punto da a conocer su ira y que pues respira amenazas y muerte contra todo el mundo, que no son de su grupo, de su secta. Y en todo caso puede ser entonces, todavía vamos a mirar. Este es el inicio. Veremos el final. Todo está en las manos de Dios. Guardémonos de alzar la mano contra estos. No sea que, de manera absolutamente loca, querramos alzarla contra Dios. Y esa mano alzada contra el cielo será vuelta sobre nuestro rostro, si así lo hace. Porque poderoso es Dios. No se puede deshacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, entonces decía, prudencia, dejémoslo andar, que pase tiempo, que se vea y se verá. Como dice en la carta Timoteo, no sé si es la primera o la segunda carta, dice que no prevalecerán porque su insensatez será conocida por todos, ¿no? Está hablando de los falsos maestros, está hablando pues de los heréticos, ¿no? De aquellos que se introducen y hacen pues a veces razzias, ¿no? Y que
destrozan todo lo que pasa por su pero dicen, no prevalecerán, no prosperarán, porque su insensatez será conocida por todos. ¿Qué pasaje es? Dilo, pues. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Y eso también, ¿quiénes son antes estos? ¿No puede ser? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Quiere decir con esto, ya para concluir, pues de que Dios al final pone a todos en su sitio. Aquellos que son verdaderamente siervos de Él, aunque sus inicios hayan sido muy pequeños, como dice Job capítulo 8-9, su posterior estado será excesivamente grande. Y aquellos que están afuera de la voluntad del Señor, aunque sus inicios sean de cientos y miles, al final desaparecerán como el tamo que se arrebata el viento. Entonces, prudencia en las manifestaciones. Fijémonos que este tipo de prudencias bien le hubiera venido al Papa que excomulgó de aquella manera a Lutero en su día, ¿no? Le hubiera venido muy bien releer la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo, en este pasaje. Aunque bueno, de esta manera también se tenía que manifestar quién verdaderamente es el Papa, que el cual, por otra parte, ya había sido denunciado, pues como mínimo un siglo y medio antes, ¿no? Por boca de Wycliffe, sobre todo, de John Hus, como el anticristo, también Savonarola, o Savoranola, o eso, que también, por cierto, acabó quemado. No sé qué pasa, todos los que denunciaron al Papa como anticristo en los años 1300, 1400 acabaron en la hoguera. Podían decir cualquier cosa, podían decir cualquier barbaridad. De hecho, Wycliffe calificaba de heréticos a los que enseñaban la transubstanciación. Wycliffe, la transubstanciación herética, porque era una novedad. Pueden enseñar cualquier tipo de herejía, ¿no? Pero si te metes con el Papa, ¿a dónde acababa en aquel entonces? En la hoguera. Entonces, ya lo habían hecho antes. ¿Por qué se tenían que parar ahora? Entonces, bueno, pedirle al Papa de turno en su tiempo un poco de prudencia, no sé si sería un poco metafísicamente imposible, ¿no? Pero el caso es que, en el hipotético caso, ¿no? Que todo hubiera ido bien con él, pues las cosas hubieran sido seguramente distintas. ¿Pudieron acabar con la vida de Lutero? ¿No? ¿Pudieron acabar con la reforma? ¿No? No lo han podido acabar hasta el día de hoy, con todos los problemas que nosotros podamos tener. No han podido con nosotros. No podrán con nosotros. Imposible. No podrán con nosotros. Y no somos nosotros los que nos vamos a volver a ellos. Son ellos los que se volverán a nosotros. No que se volverían, no. Se volverán a nosotros. A su tiempo. Porque es la obra de Dios. Porque está anunciado y profetizado. Se volverán a nosotros. Nuestra frente, ¿de qué? De bronce. Y se volverán ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Porque en las circunstancias en las que estamos, llevamos así 500 años y aquí estamos. Y no paramos de crecer. No paramos de crecer. La prueba, todo lo que estamos aquí, hoy aquí. No paramos de crecer. Y no pararemos de crecer. Dentro de unos años, que nos vengan a hacer la entrevista, ¿no? En la televisión, no pararemos de crecer. Porque si fuera así, si fuera de otra manera, quiero decir, ya estaría más que acabado todo.
porque condiciones para que haya acabado todo han habido muchas. Si estamos hoy aquí, y estoy hablando solamente de nuestra obra, de nuestra congregación, de nuestra iglesia reformada continuada aquí en España. Pero no pueden acabar con la reforma, como hemos dicho, y no acabarán. Pues que tengamos entonces estas cosas también nosotros, meditándolas también, presentes en nuestro corazón, para que también pues tengamos esta actitud espiritual, sensata, juiciosa y temerosa de Dios ante todas las cosas que podamos ver. El Señor puede bendiga sus